minutos. Bienvenidos también todas las personas que se conecten de cada parte del mundo. Aquí en el Gran Salto estamos conectados hoy más que nunca en este día tan especial, 29 de septiembre. Y es un día que realmente hay que decirlo, ¿no? Es el día del Arcángel San Miguel y es un momento tan especial. Y realmente es un honor poder llegar a través también de Facebook Live a tantas almas que se va a reproducir este programa de hoy, que nos están escuchando ahora y que nos están escuchando y que nos van a seguir escuchando a través de las reproducciones de este programa. Hoy quiero contarles que sé la situación que estamos atravesando en cada parte del planeta, en cada país, pero hoy más que nunca me lleva a este programa, El Gran Salto, a compartir un poco de qué se trata. El Gran Salto fue creado hace 6 años. Mi nombre es Paola Cordoma Paul, quien les habla, una servidora. Y la misión de crear El Gran Salto es una forma de poder crear la nueva iniciativa hacia un nuevo paradigma. El Gran Salto fue creado en Montreal hace 6 años en una conferencia donde estaban distintos promotores del nuevo paradigma y entre ellos también estaba uno de los grandes maestros e invitados que tenemos de hoy. De eso nace la gratitud y las ganas de poder compartir y de poder co-crear todas estas herramientas y estas ideas. Y si bien el momento en que estamos atravesando es un momento de profundo dolor y crisis y confusión, estoy segura y confío, y eso es lo que me mueve la energía de estar con todos ustedes aquí, de que realmente es un momento donde se necesitan nuevas ideas y es un momento donde necesitamos nuevas bases, porque si bien estamos en la crisis, estamos también creando esta nueva humanidad y este nuevo paradigma. En el día de hoy también quiero agradecerle a Radio Mantra por este programa, por ese espacio, y también agradecerle a cada una de las almas que se van a conectar. Agradecerle también a Claudio, que está en los controles, agradecerle y darle las buenas noches a Mauro, que también está con nosotros, y también, sobre todo, hola Mauro, buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia que ya nos están siguiendo por Mantra, por el chat de mantrafm.com.ar, a los que nos siguen en vivo por Facebook Live y a los que están también en el YouTube. Ya nos pueden empezar a mandar sus mensajes, sus nombres, sus saludos. Por aquí en Canarias, entre volcanes, es un día primaveral y ya casi en el otoño, pero siempre con simpática brisa primaveral que caracteriza a las Canarias. Gracias, Paola, y aquí estamos esperando sus mensajes. Bueno, y hoy ya les digo que es muy especial y creo que es la primera vez que está en Radio Mantra, nuestro invitado es el gran maestro, ser humano, el padre de las regresiones, diría yo, porque Brian Weiss también se basó en todos sus estudios. Tiene más de 50 años en trayectoria. Él es doctor, médico psiquiatra, con conocimientos y máster tanto en psicología como también hizo la carrera de filosofía. Es fundador de la Universidad del Cielo y es también fundador del Centro de Investigaciones con miles de casos documentados y es el padre para mí del nuevo paradigma en medicina, porque en el momento que se reconozca todo lo que él tiene documentado, realmente es cuando se va a poder también empezar a cambiar lo que estamos actualmente conociendo como el paradigma viejo, porque ya estamos en el nuevo. El día de hoy el tema es vida después de la vida. Y qué más decir que nos acompaña con nosotros el doctor Raymond Moody. Hello, Dr. Moody. Very welcome. Good to see you. Nice to see you. Nice to see you. It's an honor. Nice to see you. Lamento mucho no poder hablar español con mis muchos amigos de España.
But you try, you try. Doctor Moody entiende el español, vamos a ir traduciendo lo que él va diciendo y quiero que comparta todo lo que sabe, quiero que comparta todo lo que estuvimos hablando en el último tiempo. How do you feel this special moment? ¿Qué siente de este momento tan especial de que estamos viviendo como humanidad? What do you feel about this special moment that we are living and we are going through humanity, Dr. Moody? Well, I feel very sad for all the deaths in the world and the horrible conditions of the pandemic. Él se siente con mucho dolor por la gente, por los fallecidos, por la tristeza, por todo lo que trae acarreado esta pandemia. I think this is a time that people really need to reflect on the possibility of an afterlife. Dice que este es un momento en donde la gente tiene que reflexionar acerca de la posibilidad de la vida después de la vida. You know, I personally feel I am surprised in a way that this has taken so long to happen. Él realmente dice que está sorprendido de cómo esto tomó tanto tiempo en que suceda. Yes, I remember some conversation about this. Me acuerdo algunas conversaciones que estuvimos de esto. Could you explain a little bit more about it? Que si nos puede explicar. Yes, well, years ago, I felt that I didn't see how this very complex society was holding together at all. Hace muchos años que estaba viendo de cómo esta sociedad tan compleja en que estábamos viviendo podía continuar de esta forma. And so I thought that this kind of collapse would take place much earlier. Él pensó que este colapso en que de alguna forma estamos viviendo en todos los sentidos iba a ser más temprano, que no se prolongara tanto. So I'm certainly not surprised this happened, but because I was anticipating it, I think I'm not as sad. I'm not sad for myself. Dice que de alguna forma, como esto se lo venía a venir y se lo pudo anticipar, que realmente él no es que se siente triste por él mismo. I worry about my family and many people in the world who are unprepared for this emotionally. Y por su familia personal y también por toda la gente en el mundo que no está preparada emocionalmente para esta situación. So I'm 76 years old now, so, you know, I'm not worried about death. I'm like I said, my focus now is on the distress that this has brought about all over the world. Él en este momento dice que tiene 76 años, 76 years young, not years old. Dice que tiene 76 años y que realmente él no es que tiene miedo a la muerte, es que él está viendo en el proceso digamos, del impacto de quitar el estrés que todo esto va a traer. So, with this situation in particular, do you feel that we are in the middle of this crisis as the humanity, because it's something that we are at the same time in the middle of the big crisis, but at the same time we are in the middle of a magical moment? It's like the two phases. I think so. I think so, absolutely. Le estoy preguntando que si en este momento de crisis que estamos viviendo como humanidad, de crisis profunda, álgida, también estamos viviendo un momento mágico de nueva creación, from the new building of the new humanity with new ideas. Yes, yes. I think that's the hopeful part, that we have a chance to reformulate society and to think of new ways of doing things.
Es la forma en que podemos restablecer la sociedad y de poder tener nuevos pensamientos, reformular los nuevos pensamientos, particularly in the whole science, en todas las ciencias, new ideas that in this moment is like a moment of friction, es un momento de fricción en este momento, that we have the old ideas and the new ideas. So, Yes. es un momento donde por eso es un momento de tanta tensión y de crisis profunda, porque están las viejas ideas y las nuevas ideas, entonces está en fricción. So, what we can say to the people about this moment, that it seems that we have a lot of friction between the old ideas and the new ideas. Yes, and one of the things that interests me most on this is that I think that this has brought about a situation where people need to turn to God now, and that this opens up the possibility of establishing a direct relationship with God. Dice que en este momento es un momento único para que la gente reflexione y que sienta de que tiene que encontrar a Dios en su interior. Y entiendo por las conversaciones, ahora se lo preguntaré a él, cuando él nombra a Dios, no es un Dios religioso, es un Dios de conexión con el ser. I am saying in Spanish, because I know very well all your work, that when you are mentioning God, you are talking more about the universal God, not about religion, something much more powerful. That's right. I like to say that God is bigger than the Bible. A él le gusta decir que Dios es más grande que la Biblia. And it seems familiar, that name. Me resulta familiar ese nombre. Yes, that's a new book that I have is coming out soon on that. It's my reflections on God that have come to me through listening to thousands of people talk about their near-death experiences. Este es justamente Dios es más grande que la Biblia. Es el nombre de un nuevo libro en que él estuvo trabajando en los últimos años, que lo llevó a reflexionar del concepto realmente de lo que es Dios, después de trabajar directamente con pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte y de lo que entienden y de lo que le han descrito que creen que es Dios. Porque él también, para decirlos a lo que no sepan, Dr. Moody también vivió en primera persona una experiencia cercana a la muerte. Entonces, what do you think, Dr. Moody, that something changed in ourselves after we can have the experience of a death experience in our life? What can change in our life? Which is the purpose that we are going through that? Le pregunto qué es lo que siente que cambian las personas. ¿Cuál es el propósito? Well, of course, we've known as a society about near-death experiences now for almost 50 years. La experiencia de trabajar con los casos de las experiencias cercanas a la muerte es más de 50 años. And many people throughout the ages, beginning with Plato, have tried to find a rational proof of an afterlife. Claro, y muchas de las personas con las que él estuvo trabajando y colaborando intentan entender el proceso de la muerte de una forma racional, lógico-racional. But some of the greatest thinkers of the West have said that the mind we have and the logic we have are not adequate for proving a God. Él saca la conclusión de todo este trabajo de que la mente que nosotros tenemos, el proceso cognitivo racional, es como demasiado pequeño para poder entender a Dios. And the same is true also of the question of life after death. Our mind and our logic as we have them are not adequate to the task of giving us a satisfying logic or rational proof of an afterlife.
Él dice que el proceso de comprensión racional que tenemos no nos puede dar toda la magnitud de lo que es el proceso de una experiencia cercana a la muerte, porque es como, le voy a preguntar si en cierta forma es como intentar pensar dentro de una caja, cuando entiendo por todos sus trabajos que él tiene miles de experiencias, de que realmente es algo mucho más grande, es a nivel de estados alterados de conciencia o estados no ordinarios de conciencia, como lo conoce la psicología transpersonal. Because when someone, I am explaining in Spanish to us, to you, when someone lives a near-death experience and really can feel God in their heart, in your inside, something changed, changed. And it's like, if you try to understand with your rational mind, it's like you are thinking in a box. It's like you cannot go, it's so big, so you cannot go after. I mean, if you stay there, you cannot understand really. So you need to do another kind of comprehension, a bigger comprehension. That's correct. That's correct. And as you know, Paula, I was a professor of logic and philosophy. Como él dice bueno, como yo sé que él también fue profesor de filosofía. And in that profession, I worked out a way of reformatting our minds and to adding to our logic that in such a way that when afterwards we have a near-death experience, we will be able to describe it to others in an entirely new way. Dice que cuando él enseñaba filosofía y cuando él tenía pacientes o gente que tenía que explicar esto, teníamos que abrir nuestro campo de entendimiento, intentar entenderlo desde otro punto de vista para poder expandir este conocimiento y realmente poder entender de lo grande que es. Yes, and in that connection, I have been doing this work for many years, but it has now worked. A very eminent and wonderful artist and scientist in the United States learned my technique years ago, and more recently he had a near-death experience, and this enabled him to think about it in an entirely new way. Dr. Evan Alexander. No, this was a man, scientist and artist, and he's quite elderly now, but he had a severe illness and almost died, but he had been to one of my workshops years before, and even when he was on the other side, he said he was able to see that the method I had taught was a new way of thinking about the afterlife. Esta forma y con estos métodos que él está utilizando, de una nueva forma de investigación, de una nueva forma de poder comprender en la medicina, porque él trabaja, recuérdense, en el ámbito científico y colaboró y sigue colaborando con todos los científicos y médicos que están abiertos, y que estaba comentando que una de las personas que fue a un seminario de él, a un workshop, también vivió una experiencia cercana a la muerte, habiendo ya sabido de qué se trataba. Entonces, cuando él le comentó todo lo que le relató la experiencia, dice que era algo, que una magnitud que era mucho más grande de lo que se podía entender. And Dr. Moody, do you think that really in this moment, this is a new challenge for people to start to understand the death and the life in a different way? Le estoy preguntando si en este momento del desafío que estamos atravesando, si es momento de empezar a comprender a la vida desde otra forma. Yes, you know, the great philosophers and thinkers who have thought about the afterlife, they say that the main difficulty is that the very notion of an afterlife doesn't really make any literal sense, that it is, to say that there is life after death is a self-contradiction, right?
Él dice que todos los grandes filósofos y todos los grandes pensadores en el pasado era una forma más expandida de poder comprenderlo esto, pero después es como que en la modernidad estos pensamientos se cambiaron y es como que hay contradicciones en la forma que se está tratando esto. So, how do you think? Yes, go ahead. But I was saying that I know this is enigmatic, but I have, in the United States, my book on this has recently been published, and I'll show it here. It's about how to think about things logically that don't make sense. And it turns out that we are able to recondition our mind to think about life after death in a wholly new way. This book is not yet published in Spain, but I hope it will be soon. Dice que este es uno de los últimos libros también que estuvo publicando en Estados Unidos, que es pensar incluso sin sentido, que es una forma nueva de poder pensar para poder comprender tanto las experiencias cercanas a la muerte como también todo lo que está sucediendo. And this way to things with no sense also is a way to things to understand the moment that we are living. Because if this is where we want to arrive. Entonces, because it's think and live all this whole situation without thinking a box to understand this deep level. Yes, that's exactly right. I think it's the way we think about things that have literal meaning, thanks to Aristotle, the logic he did, is a wonderful logic, but it's not adequate to think about things that are beyond literal meaning. And I think many of the great religions of the world have seen this. In the Christian faith, for example, there is the glossolalia, or speaking in unknown tongues, which, even though it's nonsense, it brings about an ecstatic state of consciousness. El doctor Moody está diciendo que estos procesos lógicos, todos estos procesos de tradición de cómo pensar, incluso en el cristianismo, incluso en otras tradiciones, todos los matemáticos, todos los lógicos de esta forma, es algo que tiene que empezar a cambiar para que realmente podamos entender este momento que estamos atravesando. Y ahí se trata de por qué también este programa tenía que ver con ideas del nuevo paradigma, porque como él dice, pensar sin sentido es una forma de poder comprender y poder trascender lo que está sucediendo. Do you think, Dr. Moody, that the whole world, the whole humanity, we are going through in some way, all of us in a deep grief? Le estoy preguntando si cree que en este momento toda la humanidad estamos atravesando de una forma u otra un duelo profundo. So, do you think that we only have one kind of grief, or all of us we can go through different kind of grief? Can you explain us a little bit? Well, yes, I think that grief is a big factor in the world now. In the United States, over 40 million people have lost their jobs. And of course, that brings about grief. People don't know what to do. Esto del duelo que le estoy comentando y le estoy preguntando si él cree que de su punto de vista también, porque tiene muchísimos años de experiencia, de su especialidad también es trabajar con duelo, pero el duelo entendiendo de no únicamente un duelo en casos de fallecimiento, sino un duelo hablando de la pérdida de distintas formas, pueden ser de un miembro, pueden ser de una pareja, pueden ser de trabajo, y él está comentando que millones de personas actualmente en Estados Unidos han perdido sus puestos de trabajo. Entonces, de alguna forma él, yo, todos los que están escuchando, toda la humanidad, estamos atravesando un proceso de duelo necesario y humano para esta gran crisis. So, in some way, this is something that you talk at the beginning, that we are in this crisis as humanity, in a very deep, deep crisis, and we need to go through this deep grief and loss in so many levels because it's part of the crisis. Yes, this is a worldwide experience of grief.
millions upon millions upon millions of people going through a process of grief over their lost loved ones or the loss of our whole way of living. Exactly. People can't fly anymore. They have to stay home. It's many adjustments. Una de las formas también que está diciendo que está atravesando el mundo, esta gran proceso de duelo, por eso este proceso también de confusión y de emociones, que ahora también lo vamos a hablar, es que justamente incluso en la forma de vivir, el proceso de duelo es nuestra forma de vivir, no podemos tomarnos con los aviones que tomábamos antes, no podemos movernos como hacíamos antes. Eso también es un duelo que estamos viviendo, y por eso hay tantas emociones a flor de piel, porque que está directamente vinculado con las etapas de los duelos. Y para los que se están uniendo ahora y los que están escuchando, estamos con Dr. Raymond Moody, no sé si Mauro también, ahora miré contigo, me imagino que habrán varios mensajes de personas y primeramente voy a darle pie a esta pregunta para no irme del tema. I am talking with Mauro, Dr. Moody, because after we are going to read some question and things, and I am explaining also to the people what you have said, that in some point is necessary this kind of deep grief that we are going through, and for that reason it come to me something that you have a lot of experience, because in this process of grief and loss we have all kind of emotion. And that is why society all over, north to south, east to all the world, is having all this kind of explosive emotion, confusion, because it's part of this process of grief. Could you explain which is your point? Yes, I have actually since the 1970s, I have been helping people who are going through the grieving process. And grief is very complex. If you look at hundreds of cases, you see the same patterns overall, but each individual is different. So each person may experience different elements of the grieving process. Él desde el año 1970, bueno, en el año 1975, para los que no saben, también publicó su primer libro, por eso él es el padre de las experiencias cercanas a la muerte y el padre de las regresiones, y tiene 50 años de trayectoria en este tema que nos está dedicando hoy. Él está diciendo que en todos estos procesos y en estos casos, que lo que él pudo experimentar, que los procesos de duelo son muy, muy profundos y muy complejos. Y lo que también pudo ver es que cada proceso de duelo es único, porque cada persona es única. Yes. Paradoxically, I have noticed as a doctor that everyone knows about the symptoms of grief that we hear about, the shock and numbness of hearing the news, the denial, the saying, oh no, it can't be, the sadness and tearfulness, the anger that comes because we feel that when somebody dies, it's as though they walked away. We understand rationally that they didn't just walk away, but the unconscious mind interprets it as abandonment. So people get angry, and then they feel guilty that perhaps they could have done something to prevent the grief. And all of those things we know about. El doctor Moody está diciendo que paradójicamente cuando existe un proceso de duelo, hay distintos tipos de situaciones que se nos pueden presentar. Un estado de shock, de negación, de tristeza, de culpa, de miedo, de ansiedad. Entonces dice que todo esto porque lo estamos intentando, de alguna forma la mente racional no le puede dar el proceso de este duelo. Entonces hay un estado que es el racional que no puede terminar de procesar, porque también está el emocional. So, because also we have the emotional state, the rational state, the emotional state.
Yes, and you know, Paula, one of the most interesting things to me is that those symptoms of grief that we know about happen in other situations too. It doesn't have to be a loss of a loved one. But the odd thing is that the symptoms that are actually specific to the grieving process, people don't know about them. Él está diciendo que los procesos como los conocemos de todas las etapas del duelo no necesariamente tienen que ser como los conocemos. Y aparte está diciendo que cada persona es diferente, que los síntomas se pueden manifestar de diferentes formas y que la persona ni sabe qué es lo que está manifestando. Y que los duelos que nosotros conocemos no es únicamente esto que nuestra mente piensa, duelo, entonces es porque falleció alguien. No, como les comentaba anteriormente, duelos de pareja, duelos de pérdidas de nuestra libertad en un punto. And some part also, sorry Yes, to interrupt to you, but it came to me that in some way also is a very deep and profound feeling of a grief of our freedom. Yes, that's very interesting. And you know, Paula, when people come to me for grief, one of the most common things they say is, Dr. Moody, I must be losing my mind. Because yes, go ahead, sorry, excuse me. Because, for example, it's very common for somebody to, when they lose a loved one, that they forget their loved one is dead. So they will say, I remember when after my mother died, for several years, every time we would get in the car to go visit the town where she lived, I would start going through my mental list of things I wanted to ask my mother. And then I would get partway through the list and I would say, oh, my mother's dead. This is part of the rational and emotional process. I am going to translate. La pregunta que le hice fue si realmente lo que me venía con todo lo que él estaba hablando, si realmente no estamos atravesando este duelo profundo de una especie de pérdida de libertad. Entonces, él me dice exactamente así, dice, y con toda la experiencia de todas las personas que trabajó, una frase muy común, que era repetitiva, es que la gente dice, y también por experiencia personal, siento que me estoy volviendo loco, que estoy perdiendo la cabeza. Entonces, es algo muy natural y es algo que muy natural tal vez las personas que están escuchando puedan estar sintiendo. Siento que me estoy volviendo loco, que estoy perdiendo la cabeza. Entonces, sientan que estamos atravesando como humanidad este proceso profundo en todos los niveles de pérdida. Yes. De pérdida. Y él estaba comentando, doctor Moody, que cuando él, hasta incluso él, cuando iba a visitar a su madre, iba por las zonas, hay como una negación incluso, como si la mente de alguna forma, o si el alma tal vez, quiere no darlo como que no está más esa persona física cuando fallece alguien. Entonces, me imagino que también a ustedes les habrá ocurrido de repente estar en un sitio o cuando iban a visitar a algún familiar que ya no está físicamente y de repente dicen, no, ya falleció, y esto es lo que le pasaba muchas veces, y esto también él en todos sus publicaciones y libros también explica que es una forma de como que hay alguna parte de nosotros que no da como que niega que esta pérdida de alguien que amamos existe, ¿no? Y después hasta que nos damos cuenta, no, es que no está más físicamente. So when people forget their loved one is dead, many of them say, oh, I must be losing my mind, because they don't understand that that's a perfectly normal part of the grieving process. Entonces dice, si alguien siente que algún ser querido ya no está más y que siente que está perdiendo la cabeza, es parte natural de este proceso de duelo. And we can bring that experience also to all kind of grieving, not only when someone loses. Yes. So I think that the whole humanity, in some way, all of us, we are thinking, this is not possible that is happening. No, perhaps I am getting crazy, I am losing my mind. Yes. So yes. And
And in a way, you know, normal is somebody we don't know very well, in the sense that all of us have problems inside. And so I think that in this time of stress now, that is, I think, causing distress for many people because they don't know that grieving involves all kinds of unusual phenomena in addition to the standard things we know about the denial and the anger and so on. Él dice que las formas de lo que él estuvo experimentando, como comentó anteriormente, no necesariamente tienen que ser con los pasos, sino de que cada uno están todos los síntomas que se pueden manifestar de formas tan distintas y tan diversas, dependiendo de cada caso. All this information that you are sharing with me, Dr. Moody, and with us, and I want just to read some of the questions and some of the thousands of people that are listening to us tonight from all over the world, Spanish speakers. It came to me, so also the same answer in some way and the same question. So to understand this, we need to understand in unconscious, in another state of a rational mind. This is the state of non-ordinary state to really feel what's going on. If not, if we become trapped. Les estoy preguntando que para poder salir de esto que estamos atravesando y poder entenderlo, tenemos que pensarlo y sentirlo desde una forma, de un estado de conciencia no ordinaria, que son los estados expandidos como conocemos, para realmente poder darle la trascendencia y poder caminar hacia lo nuevo. So, do you think that this is the way, the exit gate to go, just trying to live this in another way, knowing the rational mind in another state of non-ordinary way of thinking and consciousness? Yes, I think that's absolutely necessary for this, that we need to change we can't change the pandemic. I mean, to a degree, we can do some things, but that's the reality now. I think the only way to deal with this is to go within and change our ways of looking at it. And that could be a good thing for the whole society overall. Dice que nosotros ahora mismo no podemos cambiar todo este estado de pandemia, pero tenemos que cambiar la mirada a toda esta situación, porque es la única forma que podemos mirar en la sociedad y poder continuar de alguna manera. Perhaps in this moment, lo que le estoy preguntando es que tal vez en este momento the bigger pandemic is the fears. Yes, fears. And I am embarrassed in a way that I don't have those fears. I'm not a macho person, but this is something that I have just contemplated for so long. As I said, my main feeling is surprised that this has taken so long to happen. Le pregunté si de alguna forma la pandemia más grande que estamos viviendo como humanidad es el miedo. Y él dice que está completamente de acuerdo porque él realmente en primera persona no tiene miedo, porque sentía que esto así como estaba, no podíamos continuar de esta manera. Entonces, lo que le daba miedo era que no había sucedido antes, porque no se podía continuar como estaba. When I was 18 years old, when I found out about Plato, and to this day, Plato is my favorite author. Me either. And when I was 18 years old, I read in Plato the following words. He said, "Philosophy is a rehearsal for dying." And what he meant was that if all of your life you think about death, then when it comes, it's okay and a part of the process. Yes. Parte del proceso. Yeah, but the difficulty is that it's very difficult to start philosophical thinking when you're older in life. So it's a very difficult problem, I think. Él dice que él empezó a leer Platón desde cuando tenía 18 años. Dice que para él Platón es su autor preferido
y que es una gran forma de poder entender la vida como un proceso, la muerte física como un proceso de la vida, y que eso lo ayuda y ayuda a comprender este proceso que es parte de la vida. Dice que también que es tal vez complejo cuando uno se hace más mayor poder entenderlo esto desde un punto de vista filosófico, pero que es la clave. I am going to go with Mauro to have some of the question and we can continue, good. okay? Okay. Good. Mauro, por favor, léemelas. Sí, estamos, como todos ustedes saben, para quien se haya incorporado ahora mismo al Facebook Live o al mantrafm.com.ar, recuerden que estamos hablando con Dr. Moody desde Florida, Estados Unidos, hablando de vida después de la vida, con Dr. Raymond Moody. Estamos en El Gran Salto, los pueden escribir al gransaltomundial@gmail.com. Recuerden que pueden revivir este momento por iVoox, en On Demand, y pueden consultar la información de Paola Paul y toda la información sobre regresiones a vidas pasadas en bigjumpworld.org. Mira, nos están escribiendo Ricardo, Erika desde Mendoza, María del Rosario, Roxana desde Perú, Marce Vélez desde Arizona, Ivonne desde Buenos Aires, bueno, desde Córdoba, Argentina, H desde México. Tenemos a Mariela, también, que nos escribe desde el chat. Tenemos a Esther del Paraguay, a Ketty de Puerto Rico. Todos los están escuchando ahora mismo en vivo en todos los chats. Araceli Bautista también nos manda un saludo. Tenemos preguntas que las estoy dejando aparte de los mensajes. Marta Quevedo de Canarias, que dice muchísimas gracias, doctor Raymond Moody. Por ejemplo, Andrea de Costa Rica nos pregunta... manda un saludo, doctor Raymond Moody, y dice, estamos agradecidos por todo su trabajo que demuestra que algunas veces la mente racional no puede manejar situaciones como solo el corazón y la intuición pueden, dice Andrea Carabajal desde Costa Rica. También Rubén dice, entonces, ¿no entendemos el proceso del duelo porque insistimos en racionalizarlo? ¿Cómo podemos entenderlo entonces? Tenemos más preguntas, Vale. pero las dejamos para luego. Gracias. Dr. Moody, I think that you need to come back another program because we have a lot of messages and questions. Le digo que I no se will preocupe. very happily do it, Paula. I just Absolutely. Después les voy a también decir las sorpresas que tenemos para expandir todo este mensaje en español. Voy a leer algunas de las preguntas. La última, Mauro, que me estabas preguntando, gracias a todos. Y entonces, one of the last question, so we cannot understand, one of the men is saying, we cannot understand the grief process because we try to rationalize and Yes. instead to live with our heart and with our soul. Yes. So there is, dice que sí, because we are not allowing our heart to go through to all the emotion, instead to think in this way or try to rationalize emotion, no? So it's the same what is happening right now in some ways. Yes, I tell the people who come to me for grief that there are two things that are most important. And number one is to talk about it. People in Spain have no trouble with that. But as you know, Americans, they have a lot of trouble talking about it. But in Spain, people talk, and to talk about it and to your feelings. And the other thing is to cry. And, I went through a grief years ago, and it took me 5 years to finally reach the point where I could cry about it. And of course, grief never goes away. It's always there. It's that I lost my first child in 1970. He was only 36 hours old. Mm. And if the grief if my whole consciousness and my whole being in 1970 was this circle, all of a sudden, I didn't know what was happening, but it was like that circle was closed in by darkness.
Now, if you ask me in 2020, what is that grief like? I say it's the same. It's the same. The difference is now this is me. I have grown up around the grief, but the grief is still the same. It occupies a lesser percentage of my whole consciousness, but it's still exactly the same. In a way, it's worse, because now he would be 6 years old. Now he would be 10 years old. So at each stage, there's a further loss. But what it does, it makes you a bigger person, so that the grief, although it's the same, it's a lesser percentage of your whole consciousness. Él está dando la experiencia de que él perdió a su primer hijo con 30 horas que había nacido, y que él está dando el ejemplo de cuando hacía el gesto con las manos, de que el proceso de duelo es como que siempre está ahí. Es como que él dice, en la parte oscura, ¿no?, de ese duelo siempre está. Pero ahora, ¿qué sucede? Luego de todos los años de experiencia, de trabajo, su percepción se expandió. Entonces el proceso está, el dolor, el duelo como tal está ahí, esa como pequeña herida, pero lo que él puede hacer es, a través de su conocimiento expandido, poder comprenderlo. Y también está diciendo que para los que hablamos español, que hay dos cosas muy importantes que hacer en todos nuestros duelos. Una es hablar, y la otra también es poder llorar o poder expresar. Entonces dice que para los hispanoparlantes es fácil poder hablar, pero a los norteamericanos es un poco más complejo por sus culturas, y entonces es que hablen de lo que les sucede, hablen con conciencia, es también parte de sientan también compasión porque el otro no esté comprendiendo. Y también es bueno que nos demos nuestros espacios para poder liberar eso, llorando a través de las artes, les agrego yo también. I am saying to the people that it's very important also to do whatever they feel, that process that grief by art, crying, dancing, whatever they want, but in some way to release all this. That's right. Dancing that's an excellent idea. It's dancing originated as a spiritual practice, and although now it's primarily recreational in our thinking, in the old days, dancing was a spiritual modality, and still is, with the dervishes in Islam who spin and so on. But that is an interesting thought. And I know in one of the creation myths around the world, the God created the world by dancing. So that's an excellent suggestion, Paolos. I myself am too clumsy to be a dancer, but I can understand perfectly what you're saying about that physical movement and the spiritual aspect of it. Está diciendo que el baile, el poder bailar, es una forma excelente también para poder liberar, porque en algunas tradiciones se cree que el mundo se creó bailando, ¿no? Entonces que es una forma de poder, a través del movimiento físico, también poder liberar. Entonces también lo que genera la música, las endorfinas, todos los procesos químicos que nos pasa, una forma también de conectarnos con las artes, es una forma también de poder trascender a todo esto. Pero me imagino que hay muchísimas más preguntas. Only one, the last question that I am going to ask Mauro, and then we need to close, but we will continue this. Give me a second. Sí, bueno, nos siguen mandando muchísimos mensajes: Teresa de Buenos Aires, Andrea, Esther, Diana Elena, Campos, Olivia Suárez. Bueno, y las últimas preguntas que van quedando, para no dejarlas atrás, Ricardo Stoecklin preguntaba, doctor Moody, este es un momento de nuestras estructuras donde prácticamente ya no son sustentables. ¿Es necesario crear nuevos modelos sin miedo, sin límites inútiles? Doctor Moody, las experiencias cercanas a la muerte, ¿se recibe información que puede mejorar nuestras vidas aquí en esta vida? Bueno,
Aquí hay varias preguntas en una, entonces para cerrar, lo que les invito a todos es que manden por escrito, a Mauro va a decir el email, todo lo que quieran preguntarle al doctor Moody. Vamos a hacer más trabajos en español con él, vamos a tenerlos en otros programas, vamos a hacer la gran universidad del cielo y de la conciencia se necesita para este momento. Y mi última pregunta tiene que ver con esto también, estamos todos conectados. En un video, in one of your video, I am going to ask my last question. This is part of the last question that someone writes. So in one of your video that I used to teach when I teach for past life and all your knowledge, you remember that said the people when they have lived near-death experience, when they come back, one thing is the most important. Yes. They learn is love. What they... That's right. You know, as a psychiatrist, I learned that everybody seems to be chasing something. Some people are chasing power. Some people are chasing fame. Some people are chasing money. I have spent my life chasing knowledge. But whatever people are chasing, when they have a near-death experience, they say, what this life is all about is learning to love. Dice que el importante mensaje que tiene toda su experiencia de trabajo para cerrar es que tenemos que venir acá a aprender a amar. Algunas personas van detrás de dinero, de poder, en el caso de él, de conocimiento, de lo que quiera que sea, pero realmente lo más importante, el mensaje más importante de todas las personas, ¿cuál es? Que estamos aquí en la tierra para aprender a amar. Y con esto, Mauro, los dejo a todos, les agradezco a cada uno, vamos a leer todas las preguntas, manden las preguntas porque hay muchas noticias, hay muchas cosas que estamos creando para poder expandir todo el mensaje en español. Dr. Moody va a seguir estando, así que mándenos todo lo que quieran, aquí una servidora al servicio. Recuerden que somos chispas divinas en la tierra, unámonos en positividad, alegría, cambiemos vibración, que el universo nos puede acompañar y nos está acompañando. Dr. Bali, is he there also? Dr. Moody, I would like to let you know that we will have another conversation because we have a lot of questions and to spread the message in Spanish, and we are prepared lot of news and surprise for the Spanish speaker that we will let them know in the future. So thank you very much to be with us. Thank you very much. Thank you it's very much. Always my honor, and always is a blessed be with you in some way by Skype, not together right now, by Skype, by the radio. Es un honor poder tenerlo conmigo. Para todos los que no sepan, Dr. Moody es uno de mis maestros y ahora mismo a través de las distancias es una forma muy, muy linda de poder estar. Gracias a todos los que escuchan. Gracias, Mauro. Thank you, everyone. Gracias a todos, quedaron muchas preguntas pendientes, bueno, pero saludamos a Ivonne, a Araceli, a Marce, a todos los que están en línea y querían mandar un saludo a Luli, a todos. Muchísimas gracias. Thank you very much, Dr. Moody. Thank you, sir. Thank you.